Hola City Friends, hoy les traigo un bizcocho de yogur rápido, fácil, sin gluten, saludable y delicioso, que es lo más importante. Espero que les guste. Muchos de ustedes vieron que yo los había compartido en las 24 horas del Instagram y me preguntaron por él. Y bueno, aquí les traigo la receta. Comenzamos. Vamos a necesitar 3 huevos grandes o 4 medianos. Así. Y le vamos a agregar un poquito o una pizca de sal. Vamos a batir muy bien, pero antes vamos a agregar un yogur griego natural de 100 o 125 gramos de los pequeños y le vamos a sacar todo el yogur y lo vamos a poner en un recipiente de cristal o el que tengas. ¿Por qué esto? Porque vamos a hacer todas las medidas con el vasito de yogur. Batimos muy bien los huevos hasta espumar. Y le vamos a agregar la medida de un vaso de yogur de azúcar de coco. Puede ser también, si tú quieres algún otro edulcorante, puede ser algún otro edulcorante, pero tienes que adaptar las medidas, porque algunos endulzan más con menos y así. Si eres nuevo al canal, bienvenido a la City sin gluten. Si no te has suscrito, suscríbete. Es fácil, rápido y es gratis y tienes acceso a todas estas deliciosas recetas. Le agregaremos 3/4 del vaso de yogur de aceite vegetal. En mi caso le he echado el de girasol, pero en tu caso puedes elegir el que tengas y el que quieras, siempre y cuando sea comestible, importante. Batimos. Vamos a batir intentando conservar todo el aire que podamos de los huevos. Así hará que quede más esponjoso. Ahora le vamos a agregar nuestro yogur. Mejor si es griego, pero si tú no puedes consumir lactosa, puede ser de soja o algún yogur sin lactosa. Vainilla al gusto. Esto es opcional, pero a mí me gustan los bizcochos con vainilla. Es uno de mis sabores favoritos después del chocolate. Ahora le vamos a agregar 1,5 medida del vaso de yogur en harina de avena o avena molida, como en mi caso yo he molido la avena y he hecho la harina. Aquí está el medio. Y seguimos batiendo. Oh, esperen. Antes le voy a agregar 15 gramos de polvo de hornear, alrededor de una cucharada. Pero como aquí viene en sobrecito, pues le agrego el sobrecito. Mezclo un poquito antes de encender la batidora y bato. Le vamos a agregar 1,5 vasos del yogur de harina de almendras o almendras molidas. Mezclamos un poco antes de batir y encendemos la batidora. Si tú no tienes almendras molidas, puedes hacerlo todo de harina de avena. Si no tienes harina de avena, puedes hacerlo todo de almendras molidas. Las otras sustituciones te las dejo en la caja de información. Así. Utilizaremos un molde de 20 centímetros por 11 centímetros de ancho, que esté bien engrasado, y vertemos nuestra masa o nuestra mezcla para la tarta. Si quieres ver todos los productos y todos los moldes que yo utilizo, en la caja de información te dejo el enlace a mi página de Amazon. Por allí puedes verlos y comprarlos también. Canela, le echo un poco de canela con un edulcorante granulado. Esto es opcional, si tú quieres, pero a mí me gusta como le da el sabor por arriba. Lo vamos a llevar a hornear 180 grados, calor arriba y abajo, 30 o 35 minutos.
pero pendiente porque se te puede quemar, como me pasó un poquito a mí. Pero está bien porque a mí me gusta tostado, que te quede un poquito tostado. Pero si a ti no te gusta, pendiente. Le he echado un poco de canela y un poco de almendras molidas por arriba. Este bizcocho fabuloso queda bastante esponjoso. Miren qué miga tan espectacular. Y al día siguiente se pone mejor porque la harina de almendras o las almendras molidas liberan este aceite que tienen y queda fantástico. La textura y todo. No le hace falta gomas ni nada a este bizcocho. Delicioso. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.